Hola, ¿qué tal? Estamos una vez más en nuestro programa Entre Firmas. Y bueno, pues hoy estoy realmente contenta por el invitado que tenemos. Gastón, ¿cómo ves? Hola, Mafer, muy buenas tardes y sí, la verdad, hoy hay nervios de los bonitos, nervios de esos que te hacen pensar las cosas dos veces y muy contentos de tener a quien tenemos hoy en Entre Firmas. Oye, ahora sí que de manteles largos o de cortinas largas o de mucho libro o de tequilita en la mesa. Está nada más y nada menos que Ramón Obón con nosotros. Y para quien no sepa quién es Ramón Obón, porque no pertenece a este mundo del derecho de autor, pues yo creo que es uno de los abogados más brillantes en esta materia que nos ha formado a muchos en lo personal. Yo hice la tesis gracias a los libros de la biblioteca de Ramón Obón y siempre estaré eternamente agradecida por su generosidad al compartir sus conocimientos y su amistad conmigo. Hola Ramón, súper bienvenido. Hola, muchas buenas tardes. ¿Ya dónde recojo las flores? Caramba, ¿no? Y además, viniendo de amigos tan queridos como tú y como Gastón, ¿no? De gente con la que hemos corrido en este mundo del derecho desde hace muchísimos años, ¿no? Y pues aquí estamos a la disposición a lo que quieran y a platicar de lo que ustedes gusten. Y estoy más dispuesta y me da mucho gusto estar en su programa y felicitarles a ti y a Gastón por ese intento de dar a conocer una materia que aparentemente para muchos es una materia muy sencilla, pero que tiene mucha complejidad, donde hay realmente alguien que se interese o que se profundiza, tiene que meterse en serio a estudiar derecho, ¿no? Yo tengo una anécdota, si quieren se la platico. Estaba yo en SOGEM. Pues realmente, además, estaba en la época que estaba Juan del Rey Leñero en el departamento técnico consultivo, que ahora es la dirección jurídica, estaba en la calle de Guatemala. Y yo, por SOGEM, bueno, ni siquiera era SOGEM, era la Sociedad de Escritores de Cine, Radio y Televisión. Iba yo a la calle de Guatemala, donde estaba la Dirección de Derecho de Autor, y me encuentro a Juan del Rey. Eso era 70 y tantos, 75. Y dice, oye, Ramón, hay una bronca que les toca a ustedes los escritores. Pues, ¿qué bronca es? El maestro Venus Rey ganó un amparo y entonces quiere cobrarles a todo el mundo. Y está la reunión ahorita, tienes que entrar y apersónate como representante sí, era su gente. No, era la sociedad de escritores. Ahí te voy para adentro y no, cállate la boca. Estaba Arsenio Pared Cubillas nada más, con con los compositores, Venus Rey, con dos gentes, con Aurelio, ¿cómo se llama? Ramón Márquez y el otro, Aurelio, que era con la que hay cara impresionante, callado, con los lentes que no voy a jamás los ojos. Y hablaban, y entonces dije, perdón, yo no entiendo de qué se trata. Necesito enterarme, digo, porque en este amparo, pues, no tenemos idea de lo que ocurrió. Y para él, como era un hombre muy arrebatado, muy impositivo. Digo, pues compañeros, sí, usted aquí está involucrándonos. Afortunadamente estaba Gabriel Herrera, director, y dijo, vamos a darle una prórroga para que se entere. Y me salgo de ahí, se termina la reunión, y Juan me saca un altero de copias de todo el expediente. Pues les juro que en esos días volví a estudiar Derecho, ¿no? Porque decía, bueno, ¿en dónde estoy metido? Y de pronto me encuentro que Beno Rey pedía la tarifa de ser incluido en la tarifa de cine y quería cobrarles a todas las sociedades. Que además veníamos de un pleito de 11 años en donde los americanos no los querían pagar. Finalmente, habíamos grabado el amparo después de muchos avatares, y me doy cuenta que los escritores no habíamos sido parte en el amparo, siendo que Farel era el abogado éramos una cosita chiquita, y que le iba a importar a Arsenio Farel, esa sociedad porque tenía compositores, y los grandes asuntos de ese momento que los tenía junto con el hermano de Luis Echeverría, que era Rodolfo Landa. Y pues yo llego a la junta y les digo, pues maestro, perdónenme, pero este asunto no nos para perjuicio. ¿Cómo que no? Porque no fuimos parte en el amparo. Pero claro que fueron parte para él.
perdóneme, maestro, yo tal vez tengo incompleto mis papeles. Cheque usted su expediente, le dije otra vez, y efectivamente no habíamos sido parte. Esto te plantea la cuestión de que de pronto esta materia tienes que meterte a estudiar a fondo. Y ahí tuve que entrar hasta el sótano de la ley de amparo para poder realmente venirte a sentar a una mesa con aquella gente, ¿no? Pero sí, como que yo sí pienso una cosa. Abogado que no sabe obligaciones de derecho civil, ahí muere. Porque es la base, digo, la base y lo que nos está dando la fortaleza para llegar a esta materia. Porque si no, estás perdido. Y entonces la gente dice, cree que el derecho de autor es ir a registrar obras, ¿no? Y bueno, ¿cómo me inicié yo en esta cuestión? Pues mi papá odiaba a los abogados, nos odiaba a muerte. Y nos decía los tipitos del portafolio. Mi papá pensaba que yo iba a ser médico, eso lo tengo en el anecdotario. Pero finalmente en 64, cuando yo le dije que iba a ser abogado, me dijo, bueno, está bien. Digo, sí, respetó mi decisión, ¿no? Pero me dijo en ese entonces, nada más que te voy a recomendar una cosa. Estudia leyes, pero al lado estudiaste una carrera decente como publicidad. De todos modos, me tenía que dar el... Finalmente, en 64, junio 64, me dijo, Ramón, dedícate al derecho de autor. Y la razón, yo la tengo ahora muy clara. En diciembre de 63, acuerdo que se publicó la nueva ley de derecho de autor, que modificaba radicalmente la ley de 56, era una nueva ley, y había un gran alboroto, y realmente las sociedades de autores estaban tomando su verdadera fuerza ahí. Y ahí fue cuando me inicié, haciendo registros de películas y todo eso. Y después cuando mi padre, que cometió la estupidez de morirse de 47 años, me deja a mí con mi mamá y 2 hermanas, y entonces me tengo que meter al cine. Y empiezo con una película que se llamaba El Imperio de Drácula, donde Eric del Castillo era el vampiro, y Lucha Villa era la dama joven. Entonces, cuando Eric del Castillo tenía que cargar a Lucha Villa cuerpo muerto, digo, salía con cuadro infarto pues, después de cruzar cámara. Fue mi primera película. Pero había en esa película había una muchacha que era la Vampiro 2, ¿no? Que se llamaba Ethel Carrillo. Y yo caí de variedad, pues, yo tenía 22 años. Y ella era pareja de un escritor de Excelsior que tenía una columna de cine. Y entonces escribía, Ramón Obón Jr. tiene muchas historias, y Ramón Obón Jr. para acá, y ahí te voy. Y entonces cuando entro a la sociedad de escritores, con Adolfo Torres Portillo, dice, pues tú eres abogado, nos hace falta un abogado. Y me eligen en la ausencia en el comité de vigilancia, y ahí comencé. En ese entonces, y no he parado desde entonces. ¿No? Oye, tío, a ver, tenerte aquí, de verdad, sí es un lujo. Creo que todos los que de alguna manera nos dedicamos a los derechos de autor, hemos estado en contacto contigo, ya sea como contrarios tuyos, desafortunadamente, porque litigar contra ti es algo complicado, o hemos leído tus libros, ¿no? Tu obra de artistas, de los artistas intérpretes, grandes libros y grande obra que tienes en materia de derecho de autor, pero yo no quiero desaprovecharte y me encantaría preguntarte, entiendo que esto que platicas como anécdota y que ya estabas estudiando derecho, pero ¿en qué momento dices, quiero ser abogado en derechos de autor? ¿Era porque ya traías también, porque eres autor y eso la gente lo tiene que saber, que tienes esa parte, esa dualidad, no solo eres abogado, pero además eres autor, pero ¿en qué momento volteas a ver a los derechos de autor como una posibilidad jurídica? ¿Y qué le ves al derecho de autor para que te enamore como te enamoró? Bueno, mi papá era escritor. Él era escritor de cine, hizo cerca de 100 películas, y además películas icónicas como El Vampiro, por ejemplo, ¿no? La de Germán Robles, entre muchas de ellas. Y antes escribió radio. Entonces, realmente yo crecí en un ambiente donde siempre hubo escritores, donde a tu casa en ese entonces iban Emilio Edo Fernández, Cira Julio Bracho, iba Alejandro Galindo, hasta los luchadores iban, ¿no? Entonces digo, todo ese ambiente te va llevando, e inclusive siempre fui un lector desde muy pequeño. Mi papá me inició, y yo le decía algún día, oye papá, ¿qué hago para escribir? Escríbeme, decía nada más.
y me gustaba escribir, escribía mis cosas desde muy jovencillo. Y precisamente cuando mi papá me di, porque derecho de autor lo pasé de noche como buen estudiante de derecho que se respeta, en el libro de Ibarrola, de Antonio Ibarrola, en segundo año de facultad, y era un capítulo nada más de derecho de autor. Y cuando mi papá me dice, dedícate al derecho de autor, entonces como que se junta toda esa situación, que eso fue lo que estaba diciendo en el 64. Él se da cuenta de lo importante que es la ley de 63. Y dice, aquí hay una vena importante que a ti te va a gustar, Ramón, sin decírmelo así, ¿no? Porque tú eres esa sensibilidad que tienes a través de ver a mucha gente que ha venido aquí a la casa, con la que yo tengo relación con productores de cine, con actores, con artistas, etcétera. Y es una carrera que está en ciernes, ¿no? Realmente el parteaguas importante en nuestra materia comienza en la ley de 63, ¿no? Y eso, cuando entro a la sociedad de escritores, bueno, todavía ni me recibía todavía. Yo se fue mi padre, y entonces me dediqué al cine, entonces ahí iba yo pagando las materias en tiempo, yo como podía. De pronto voy a hacer mi tesis sobre derecho de autor. Digo, la hago la tesis. Pero el primer libro que tengo, que queda en derecho de autor, es el libro que escribió Arsenio Farel Cubillas. Y yo veía la bibliografía y apuntaba la bibliografía que traía. Y la calle de Guatemala, en la esquina de Guatemala, atrás de Catedral, estaba la editorial Porrúa. Yo siempre preguntaba qué tenían de derecho de autor y ahí empecé a recoger, a obtener muchos libros, y los libros de Muchet, y los libros de Satanowski, y los libros de aquellos grandes autoralistas que me fueron metiendo cada día más en la materia, ¿no? Y luego, obviamente, pues, el día a día en escritores también, pues, ¿no? Oye, bueno, yo estudié en esos libros porque estaban en la biblioteca de Ramón. Pero efectivamente, un día tú me recomendaste que buscara eso, lo que me encontrara de derechos de autor, y en una biblioteca en Porrúa, en el centro, encontré el de Arsenio Farel y costaba $2.50. Sí. Y el señor del mostrador no podía creer que ese era el precio. Entonces iban y checaban y regresaban y me decía, pues sí, $2.50. Decía, pues démelo, ¿no? Es el único que hay, sí. démelo. Por Entonces, supuesto. Sí, ¿por qué crees que hay tan pocos autores mexicanos que escriban sobre derechos de autor, Ramón? Porque efectivamente, pues muchos de nosotros tuvimos que estudiar en los libros de españoles, argentinos, ¿no? Pues mucho, no, fíjate que toda esa corriente, realmente, es decir, hay un chico ahora que es Trujillo, de la Parra, que le ha dado por escribir, pero más bien lo que él hace es agarrar un asunto y lo comenta, pero que tú estás diciendo, realmente se mete a fondo al estudio de la materia, y él viene también de una familia de cine, es decir, de los Gascón, de Gilberto, que es un sobrino de ellos, y era sobrino de Valentín Trujillo, el actor. Pero fíjate que en ese entonces no sé por qué, o la gente no... ¿Te acuerdas de cómo se llama? Del maestro que daba la materia de Rangel. Rangel, que usaba mi tesis, la usaba, me decía, Ramón, ¿puedo sacar fotocopias? Te digo, sí, sabes, el derecho de reproducción estaba completo para él. Y pero no había autores que realmente se quisieran meter a escribir. Tal vez yo me dedico a escribir derecho de autor por la inquietud que la materia me representa, pero también como autor, que me buscaba escribir, me sigue gustando escribir. Y pero no he encontrado tampoco, tienes tu razón, empezamos a ver dónde hay bibliografía de autores mexicanos, no la hay, o hay muy poca. Sí. De pronto encuentras ahora ya alguien que escribe algún libro, otro, pero no estás viendo ese venero constante de autores como lo hay en Argentina, por ejemplo, lo hay en España, o lo está viendo en Colombia, lo está viendo en Perú también, ¿no? Vamos a un corte y regresamos con Claro. más anécdotas sobre el derecho de autor.
Bueno, pues ya estamos de regreso en Entre Firmas, en un gran programa. Ya están empezando a conocer a mi querido Ramón y la historia que tiene y el ícono que es en esto de los derechos de autor. Tengo que hacer paréntesis porque Ramón no merece que yo haga comerciales, pero lo tengo que hacer. Síganos, denos like aquí en Entre Firmas, para eso estamos, para traerles gente del nivel de verdad de Ramón y ojalá y disfruten mucho como estamos disfrutando tanto Maffer como yo de este programa. Ramón, teniéndote aquí, a mí me gustaría saber cómo ha evolucionado el derecho de autor. O sea, de cuando cuando empezaste a ver, hablas de esta ley, aquella del 56, 63 y toda esta evolución del derecho de autor, ¿ha cambiado realmente mucho o es una materia que se ha mantenido relativamente constante? No quisiera usar estática porque el derecho de autor tiene todo menos estático, pero ha sido constante en su protección. ¿Ha habido cambios drásticos en el derecho de autor o tú sientes que no es tanto y a lo mejor los cambios han sido más en la aplicación y la interpretación de la ley que en la misma ley? Pues fíjate que es una buena pregunta, Gastón, porque la ley de 63 marcó un parteaguas importante en la evolución de la materia. Claro, fueron dos grandes abogados, que fue Rojas y de Rojas Benavides y Gagiola, dos grandes abogados que realmente le dieron la estructura a la ley. Entonces, tú ves eso, para mí es una ley ejemplar. Es una ley que tiene 33 años de vigencia, donde empiezan a ocurrir una serie de cuestiones, donde aparece el videocassette, por ejemplo, donde el productor de fonogramas empieza a tomar una posición dentro del derecho a los derechos conexos, que empiezan a tomar otra forma. Pero no había, y no sé si a ustedes les tocó esa cola con la ley 63, de que los conflictos eran muy sencillos. El procedimiento de avenencia en la Dirección de Derecho de Autor era una solución de conflictos, como no había muchos problemas, ¿no? Entonces realmente, y éramos muy pocos los que nos dedicábamos a la materia. Y entonces, es decir, no se creaba jurisprudencia, no se creaban criterios en los tribunales, ¿no? Si acaso había alguna cuestión, pero que tenía que ver con el impuesto, alguna cuestión de ese tipo. Pero la evolución realmente empieza, el derecho de autor siempre va pegado a los medios de comunicación. Yo creo que ha evolucionado muchísimo y en alguna forma, es decir, creo que todavía quedamos a deber con nuestra legislación. Estamos atrasados. Yo te pongo un ejemplo, por ejemplo, la aplicación de los tratados de la OMPI de 96, apenas los estamos instrumentando, cuando en Colombia lo están haciendo a principios del año 2000. ¿No? Es decir, aquí hay una serie de cuestiones que falta precisamente eso, una verdadera entrega a la materia, de estudiarla, de analizarla. Estamos ahora enfrentando algo que está ya aquí adentro, que es la inteligencia artificial y toda la problemática que está planteando con la creación. Es decir, Estados Unidos, el Copyright Office, acaba de rechazar 2 registros donde había gran parte de la propiedad de la inteligencia artificial diciendo aquí se protegen obras creadas por seres humanos. Y entonces rechazaron. Es decir, realmente está eso, el mundo globalizado también te ha llevado a grandes intereses que se han venido desarrollando, ¿no? Es decir, en la música o en la obra audiovisual, bueno, hay montones ahora. Estamos enfrentando, sí, te pongo un ejemplo muy raro. Hace no muchos años, había un movimiento que se llamaba Los que no somos Hollywood, peleando contra el embate de los exhibidores norteamericanos, básicamente, que luchaban contra el artículo 8º de la Ley de Cinematografía que limitaba el doblaje, ¿sí? Y en ese entonces en la corte el argumento de los exhibidores se ganó con un sofisma. Digo, señores, es que queremos que haya doblaje para que la gente que es analfabeta pueda acceder a nuestras películas, sí, me imagino, como Tráfico, como las 50 sombras de Grey, digo, pues para los indígenas allá de Chiapas, ¿no? Entonces, y cómo nos presentan a los mexicanos, digo, Tijuana es un burdel, ¿no? Y es decir, hay una serie de cuestiones que nos han roto o nos han puesto estereotipos muy feos. Y
la lucha fue a muerte, se declaró inconstitucional el artículo 8º constitucional porque precisamente atentaba a la libertad de expresión, etcétera. Y sin embargo, hoy tú entras a cualquier plataforma, llámala Netflix, llámala que quieras, Fox o lo que fuera, y de pronto entras a una serie y la serie tiene el número de posibilidades de que puedas oírlo en turco, en japonés, en inglés. Es decir, ya el doblaje es algo que quedó atrás. Es decir, la tecnología ha superado mucho aquellos conceptos que en un momento tú decías, porque claro, cuando se defendía esto del doblaje, es que la obra cinematográfica es una obra, es decir, que no debe ser alterada ni modificada, ¿no? Pero ahora dices, bueno, eso ya es obsoleto. Es decir, la evolución de los medios en ese momento y los grandes intereses que empiezan a pergeñarse en los 40, de la guerra, cuando en Frankfurt que crea el concepto de industrias culturales. Es decir, es una industria que va encaminada a cubrir el ocio de la gente. Entonces, si la industria musical ve cómo está en este momento, lo que se gana, o la industria audiovisual, y ahora con las plataformas con mucho mayor razón. Entonces, son aspectos que se van cuidando. Entra después una cuña que es la computación y el gran sofisma que la obra de cómputo se asimila a una obra literaria porque está escrita por sí. Así empezamos a tergiversar y entiendan dos grandes fuerzas. Es decir, el copyright, el sistema sajón, que ve en la obra pues un objeto mercantil, ¿no? Y donde se desconceptualiza el sujeto de protección del derecho. Hoy se habla de propiedad intelectual. Cuando nosotros hablamos de derecho de autor, cuando tú dices derecho de autor, ¿quién es el sujeto que protege ese derecho? Pues el creador. Cuando hablas de propiedad intelectual dentro del sistema de copyright, es el owner, el dueño, el que tiene el derecho a la reproducción. Ese tipo de cosas sí han evolucionado. Creo, sí, Gastón, que estamos enfrentando una nueva época. Y sin embargo, el gran mérito que tuvo la ley de 73 es que enfrentó el videocassette, enfrentó los inicios del cómputo, enfrentó los derechos del productor de fonogramas y abrió el camino para una ley que en alguna forma para mí no es lo grande ni lo bien estructurada que fue la ley de 63, ¿no? Oye, Gastón, digo, perdón, oye, Ramón, dicen por ahí que uno no se defiende en causa propia, ¿no? Que uno no debería o no es lo mejor. Yo sé que alguna vez también has tenido que hacer obra por encargo. Ajá. ¿Cómo lo haces para negociar en las mejores condiciones posibles para el autor, siendo tú el autor? Mira, te voy a decir una cosa. Yo tengo, como escritor de cine, yo hice filmadas 140 películas. No he visto todas por salud mental, ¿no? Pero sí, te voy a decir que yo creo que el 90% o el 85% de lo que yo escribí son obras por encargo. Sin embargo, había ese concepto en el productor de respetar la regalía. Si dice, ok, yo tengo el derecho a explotación de la obra, pero es justo que tu autor tengas un beneficio dentro de la obra, que es la razón de ser el esencial de las sociedades de gestión colectiva, de las sociedades de obra, recaudar las regalías para los autores. Yo siempre he dicho que la regalía es la reivindicación del derecho intelectual, ¿no? Como es decir, el reparto de las utilidades en la empresa que tienen los trabajadores. Aquí reivindicas esa parte. Igual de pronto te encuentras unas situaciones, es decir, sí, el artículo 83 se dice algo contrario, Pero esas pero cosas locas donde te piden meter, ¿no? Cosas que como sí, no, con calzador, ¿no? yo creo que ahí desafortunadamente el concepto del sindicato, del sindicalismo, se acabó desde la época de Carlos Salinas de Gortari, cuando entramos al Tratado de Libre Comercio, y ahí vimos radicalmente cómo empezaron a destruirse los sindicatos y sobre todo en nuestra industria, en la industria cinematográfica, y se creó el Mausoleo de las Artes, ¿no? Que era donde estaban antes los estudios Churubusco, y lo dije bien, Mausoleo de los Artes, porque ahí mataron a toda nuestra industria cinematográfica, y el STPC, que era el sindicato que tenía la fuente de trabajo en los estudios Churubusco,
nada pudo hacer. Y entonces eso te deja fuera con una situación laboral muy compleja, que tú no puedes ir con una sociedad de gestión colectiva a la huelga, ¿correcto? Que era el gran mecanismo de defensa del sindicato. Es decir, tenemos otro problema muy grave en eso, que es la necesidad. Entonces, es decir, tú en este momento tú agarras en una sociedad de gestión colectiva, haces una asamblea y le dices a los escritores o le dices a los directores, señores, nadie firma un contrato de hora por encargo. Lo primero que aparecen son las grandes plataformas y entonces le dicen a un autor, y te voy a pagar 500,000 pesos por una serie de 5 capítulos o de 10 capítulos. Digo, no hay un valiente que diga no los cobro. ¿No? Claro. Ese es el problema que tenemos. El problema es decir que la necesidad es en contra de los principios. Entonces, la lucha que yo, es decir, nosotros, por ejemplo, lo personal, he tenido que mantener en ese sentido para defender al autor, es decir, ok, es una obra por encargo. Digo, no seas miserable, digo, porque no te voy a quitar el 50% de ingresos, es un pequeño porcentaje. Entonces, vamos a poner en los contratos que el autor se reserva el derecho a cobrar regalías. ¿No? Y eso sí lo he ido logrando, ¿no? Y sí creo que en alguna forma podemos ir avanzando para concientizar, sobre todo a estas grandes industrias como Netflix o como la que tú quieras, que están produciendo material. Y deben entender que entre más cuiden al autor, más incentivo le dan, mejor obra tendrán, ¿no? Y eso de pronto sí lo están empezando a sentir, ¿no? Y ven que no es una amenaza, ¿no? Es decir, la voracidad del área del copyright es esa. Yo quiero tener todos los derechos. Es decir, lo encuentras muy fácil. Si tú ves la Convención de Berna, que es el gran tratado que nos protege a los autores, dice que esa convención no admite reservas. Tú tienes que aceptar las normas tal cual vienen en el contrato. El artículo 6 bis del Convenio de Berna defiende el derecho moral. Sin embargo, tú te vas a los acuerdos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, los ADPICs, y en el preámbulo te empiezan a soltar algo así. El derecho de autor es un obstáculo al justo y libre comercio. Y ahí está. ¿Quién lo impone? Los Estados Unidos. Y luego dicen, en eso hace reserva para que no se aplique cuando ha firmado Berna. Entonces quieren hacer nugatorio el derecho moral y ser los dueños de todo, porque el derecho moral es una piedra en el zapato, ¿no? Entonces, tenemos que defender esos principios, es la independencia de los medios. Ok, tú tienes esto, pero si vas a hacer una precuela o vas a hacer una secuela, tienes que contratarme de nuevo, ¿no? Oye, Ramón, y abusando para hacer comercial, dile, por favor, a nuestro auditorio que siempre se asesore de un abogado, por favor. Hemos visto contratos megaleoninos, ¿cierto? No, es decir, mira, voy a poner el ejemplo con los médicos. Hay un libro que se llama El Vademécum, ¿no? Que está toda una relación. Entonces, de pronto te sientes mal y agarras una medicina, te la tomas y te va del diablo. ¿Por qué? Porque esa medicina también tiene efectos secundarios, no lo puedes tomar a tal. Entonces creen, por ejemplo, en los debates que es muy fácil, ¿no? Y pican de aquí, de allá, y sacan un convenio de aquí, y hacen un convenio o se los presentan, dicen, pues va, lo firmo. Cuando están realmente enredados y cuando se han dado cuenta que están perdiendo todos los derechos, entonces cuando quieren recurrir al abogado, es como aquel que nos pasa que vamos con el dentista cuando ya tenemos una caries y un dolor pavoroso en los dientes. Entonces muchas veces te dicen, lo siento, hay que sacar el diente. Y hay veces, desgraciadamente, que llegan y dicen, ya no podemos hacer nada con esto. Aunque la ley es de orden público, aunque hay derechos irrenunciables, etcétera, siempre venimos a hacer cosas. ¿Qué es lo importante? Creo que debemos establecer, la gente debe comprender que el abogado es una necesidad. Como es una necesidad del médico, como es una necesidad del contador para que lleve. Y en ese sentido, pues asesórate. En Estados Unidos tú vas a crear un contrato de arrendamiento y vas con el abogado. Entonces, vamos a un corte y regresamos con Ramón Obón.
embargo, ahí ves tú lo que es importante. En algún momento yo me acuerdo que José María Franz Unzaín, que fue el presidente de la SOGEM, o Rogelio González de directores, decía que la fuerza de una sociedad no dependía de la ley, sino dependía de sus propios miembros. En la medida que los miembros la hacen fuerte y reivindican su derecho como un puño, las cosas funcionan. Lo estamos viendo en Estados Unidos con precisamente los escritores, que paran a toda industria, pero ni un solo escritor trabaja. Entonces sí, te sientas a discutir y entonces eso equilibra las fuerzas, ¿no? Para decirle, oye, ¿sabes qué? Págame lo que se debe. Y uno de los graves problemas que tienen es el problema de la inteligencia artificial. Incluso, yo tengo una hermana que es traductora y de una empresa de obras literarias, corrieron a todos los traductores porque ya lo hacen con inteligencia artificial. Es decir, sin embargo, yo siento que harás lo que quieras, tendrán infinidad de programas metidos en esto, pero siempre falta el espíritu humano en esto. Eso sí, es decir, tú puedes encontrar a través de una computadora, es decir, una interpretación virtual de un, pero de pronto falta esa pequeña falla, ese pequeño espíritu que está inclusive en un instrumento, en la voz, o en la actuación, o en un escrito, la pasión que uno no la tiene una máquina. ¿Verdad? Es decir, siento que ese es el ejemplo que deberíamos seguir. Aquí tengo, digo, además estás tocando muchos temas de verdad francamente interesantes y que son complejos de origen, porque, por ejemplo, hablas de Estados Unidos, ¿no? Dice, oye, en Estados Unidos hay una, ¿no? Cuando tú te unes o cuando usted eres parte de un gremio, ¿no? De la sociedad de autores, es porque en teoría debes de tener intereses comunes, ¿no? Y allá paran a la industria, es decir, si hay una unión real. Tú que has estado mucho tiempo con la ANDI, con la ANDA, SOGEM, ¿qué pasa aquí? O sea, aquí jugamos mucho con el ego, los autores mexicanos van por su camino, son poco empáticos con los demás, son egoístas. O sea, ¿por qué nunca los escritores han parado a la industria? ¿Por qué nunca los actores o actrices dicen, ¿sabes qué? No estamos de acuerdo en que efectivamente, yo lo veo mucho en los contratos hoy en día que te pago 100 y va incluido todo. O sea, ya no te voy a pagar nada, es una contraprestación única y ya si yo gano lana, porque gracias a tu actuación o gracias a los guiones, o sea, gracias a los autores, a los artistas, a los intérpretes, el productor gana. Y ojo, no es que esté en contra de los productores, entiendo que son los que meten la lana y hay una inversión y es de altísimo respeto y está muy bien. Pero ¿qué pasa con estos titulares del derecho de autor y el conexo? ¿No hay unión en México? Bueno, te voy a decir, realmente aquí, si vamos a hablar de México exclusivamente, no podemos hablar de Estados Unidos, porque incluso allá hay un gran fondo de resistencia para los autores, donde el sindicato los financia para que no tengan necesidad. El problema es que en nuestro país abusan o usan el problema de la necesidad. Entonces, lo que deseamos hacer, entonces los ideales se van al estómago, ¿no? Y yo recuerdo hace muchísimos años en el sindicato, en la sección de autores, se pagaba 14,100 pesos por el mínimo de argumento, más el 20% por derechos de exclusividad. Y un día con un productor que iba a hacer la película, le dije, oye, te cobro, no sé, creo que le iba a cobrar 20,000 pesos, no sé cuántas cosas. Y me responde, no, fulano de tal, no digo el nombre, ya fácil. Dice, me cobra 10,000 pesos y todavía me cura el cáncer. Bajo el mínimo pactado por los sindicatos, que había sido una lucha de sangre, sudor y lágrimas lograrla. Tienes razón, Gastón, cuando tú dices que no es una lucha contra el productor. Es decir, el productor se tiene que dar cuenta que es una lucha a favor del productor. Recuerdo otra anécdota, una vez en Televisa, con alguno de los directores, cuando empezó a salir esta nueva ley, al principio, dijo, mira, no, ese era un abogado que tenía una fortaleza que venía de la parte laboral. Dijo, no, hombre, ya hicimos aquí un contrato donde los vamos a abrochar a los escritores. Les vamos a pegar lo que quieran y si no, pues que se vaya. Dije, sí. Digo, no dudo que te vayan a firmar los contratos. Pero te voy a decir una cosa, no vas a tener el 100% de entrega de un escritor en su obra. Porque mientras está escribiendo,
trae un gusanito adentro que le está diciendo, estoy siendo explotado, ¿no? Entonces, aquí no es decir, es muy fácil de pronto decir, no firmes, o decirle a lo que estamos, cuando alguien tiene que pagar la renta, o cuando su mujer o su marido está enfermo, o cuando tienes que pagar la letra del coche, o la escuela de los niños, qué sé yo. Entonces, las necesidades primarias, digo, decir, no, es muy difícil elevar eso. Más que el sindicalismo, ha desaparecido mucho de este país, sobre todo estoy hablando de nuestra industria, es decir, y el caso de los actores. Y tú lo has visto, Gastón, en el caso de los intérpretes. Andy, se han quejado mucho. Es que cobra una porquería de regalías. A ver. Y te hablo de las telenovelas. Es decir, la ANDA, que era un sindicato muy fuerte. Es decir, tenía tabuladores. Oye, el mínimo por un estelar es por 20,000 pesos. Muy bien, entonces el actor, que era el estelar, dice, voy a hacer el contrato contigo por el mínimo. Pero me vas a pagar por fuera, por vestuario, 80,000 pesos más. Los realmente el contrato real eran 100,000 pesos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Cuando venías a cobrar regalías, te cobraban sobre el contrato que habías firmado, que era el mínimo. No sobre los 100,000, sino sobre... Esa falta de conciencia también es mala, ¿no? Es decir, sí creo que nos hace falta esa conciencia de grupo, pero también tenemos que tener en cuenta una situación, la terrible necesidad que hay. Y luego que estamos avasallados por las grandes empresas transnacionales. Es decir, hoy en día, levantar una película es realmente una odisea que te lleva años, ¿no? Donde precisamente el escritor es el que menos el más desprotegido. Es decir, con ese sistema de los estímulos, por el cual yo no he estado de acuerdo en la forma en que se ha estructurado. Es decir, tienes que irte en cine, a fotocine, etcétera. Pero para ello tienes que llevar una carpeta. Una carpeta donde tienes que llevar el guión. Porque si no hay guión, pues no puedes hacer la carpeta. ¿Dónde están los personajes? ¿Dónde están los escenarios? ¿Dónde está el costo de producción? Etcétera, etcétera. El único que se pone a trabajar sin cobrar nada es el escritor. Y está sujeto a que el proyecto lo aprueben o no lo aprueben. Oye, lo aprobaron. Oye, ya lo hiciste. No lo aprobaron en el proceso. Llevaste un año haciendo un guión y para nada. Ese tipo de cosas tienen que verlo los sindicatos. Hoy en día las sociedades podrían tener más, pues sí, yo creo que las sociedades de gestión colectiva, ¿sabes dónde pueden tener la fuerza? En los contratos que tengan de reciprocidad con sociedades extranjeras, con los turcos, con los polacos, con los japoneses. Entonces, sí, tú llegas con una plataforma y dices, señor, si no llegas aquí, no te vamos a permitir la explotación de ese material porque no estás pagando regalías. Pero volvemos a lo mismo, necesitas elementos de fuerza para enfrentar estos grandes elementos. Es decir, luego produces películas y acaban enlatadas porque los norteamericanos tienen tomado más del 90% de pantalla. Los exhibidores están a lo que les marten los productores. Una película que te voy a decir, vamos a ver por caso en algún tiempo, una película como Batman, ¿no? Que era El Caballero de la Noche, que iba a ser el gran estreno, lo que tú quieras. Entonces te dice el exhibidor, y eso lo sabemos porque es una verdad sabida, que el distribuidor americano le dice, te doy esta película, Batman, pero aquí hay otras 4 o 5 que son VOC que también tienes que meterlas. Entonces, nuestras películas mexicanas no tienen espacio de salida para la exhibición. Y esto de alguna forma podría defenderse a través de los tratados de libre comercio porque estás afectando a una industria completamente, de la cual depende mucha gente. Ese es el problema. Todavía encuentras algunas salidas en la televisión media como Televisa, por ejemplo, que produce programas unitarios o produce telenovelas, lo que hace Canal 7. Bueno, cuando menos hay una fuente de trabajo para una serie de escritores. Pero la demanda es muy grande de trabajo contra la oferta, y entonces, pues el que tiene la suerte en este momento son las grandes plataformas. Yo me acuerdo que tenía un amigo que era Fabián Arnaud, que era un gran publicista, que fue el primero que manejó la cuestión del cine en Televisa. Tenía un cartón, un póster
en su oficina, había, no sé si ustedes lo recuerdan, había un cómic, una tira cómic que se llamaba El Reyesito, que lo publicaban en los periódicos, que era un chaparrito así como una... Y siempre estaba así, entonces era la figura del Reyesito que estaba en su balcón, y decía la ley, la regla de oro, ¿no? El que tiene el oro pone las reglas. Y eso es una verdad amorosa en este momento, ¿no? Entonces sí se está enfrentando la creación con una serie de situaciones de estas. Y esto va a revertir tarde que temprano en dos cosas. En nuestros autores mexicanos, estoy hablando, en nuestros intérpretes mexicanos, en nuestros músicos mexicanos. ¿Qué va a pasar? Que vamos a caer en una erosión de nuestra cultura, en un sincretismo mal entendido, y cada día más avasallados por culturas extranjeras, de Internet. Por ejemplo, para no ir tan lejos, ¿no? La gran cantidad de información o de películas, ¿no?, viene de afuera. La producción nuestra es muy escasa. Oye, Ramón, y digamos, si tuviéramos que escribirle una carta a Santa Claus, ¿cómo frenamos? ¿Cómo mejoramos esa situación hacia el futuro? Bueno, te voy a decir una cuestión. Yo creo que necesitamos auténticos legisladores. No podemos meter a la Cámara de Diputados o senadores a gente que es muy simpática o muy agradable o que sabe cantar muy bien o que es un gran luchador enmascarado. No, eso no nos funciona. Hay gente que tiene que estar preparada. Cuando menos se conociera la Constitución, ya no se digo más, ¿no? Y entonces, nosotros acabamos de enfrentar hace algunos años un problema con la ley de bibliotecas. Nos fuimos al amparo para defender esta situación, porque dijimos, oiga, esta ley está planteando un problema serio que abre las puertas para la piratería. Y entonces había consigna. Y curiosamente, en 10 juzgados del área administrativa federal, era copy-page los acuerdos, ¿no? La consigna era, tenemos que sacar adelante la ley. Es decir, ¿cuál era el planteo, señores? Ustedes están diciendo que los editores o los productores tienen que presentar 2 obras o X número. ¿Para qué? Para repartirla en las bibliotecas a través de los medios. Y decían, el usuario es el que se hace responsable. Digo, espérame, entonces yo voy a presentarte una película, voy a presentarte una obra de teatro, y no va a haber un control, ni hay una medida tecnológica que impida que este material, o que ponga candados para que este material no se pueda reproducir. Entonces, respeta lo que has firmado por derecho de autor. Ah, no. Entonces, es decir, además, curiosamente, los diputados y senadores que habían votado por esta ley, que para mí sigue siendo inconstitucional, eran los que habían votado las reformas a la Ley Federal de Derecho de Autor. Entonces veía la exposición de motivos y decías, bueno, aquí me estás diciendo A y aquí me estás diciendo B, bueno, entonces, ¿de qué se trata? ¿No? Si no hay una coherencia en los legisladores, ni hay un gran conocimiento. Las comisiones que se forman son de risa loca. La verdad, gente muy preparada, donde no hay asesores, ¿no? Es decir, a mí me llamaron en algún momento dado para asesorar yo en algún tema, y tuve que hacer el trabajo. Era un estudio, yo ya no digo porque entonces bajonearía que aquí, pero hice un estudio que me lo pidió el presidente de una de las comisiones. Y me llevé casi 5 días con ustedes trabajando y trabajando hasta que lo hice. 40 y tantas páginas. Me dice Tere, mi mujer, oye, Ramón, ¿vas a cobrar? Dije, bueno, sí, yo creo que no lo he planteado, pero voy a hablar con esta persona. Y hablo con él y le digo, oye, ¿cuándo me vas a cuáles van a ser mis honorarios? Eso como ah, caray, pues su respuesta. ¿Cómo que caray? No, pues no lo teníamos contemplado. Oh. ¿Cómo que no lo tenías contemplado? Le dije, no, mira, pero tú tienes asesores no tenemos asesores. ¿No tienen asesores externos? No, no hay presupuesto para eso. Entonces le contesté, le digo, ¿sabes qué? Los abogados tenemos la mala costumbre de comer 10 veces al día. Y yo no regalo mi trabajo y no le digo. Pero eso es lo que te está planteando. Es decir, tú eres una buena abogada, Gustavo es un buen abogado. Es decir, somos gente que conocemos la materia, que la hemos vivido durante años
Y luego aparece una serie de legisladores, ¿no?, que quieren saberlo todo y no son capaces de acercarte a ti y decir, oye, Manuel, ¿cómo ves esto? Como una experta en derecho, o Gastón, tú eres un experto en derecho, dinos cómo estamos. No. Según toca el violín, pues ahí van, o según le digan, o según los intereses. Ese es el problema que tenemos, ¿no? Creo que necesitamos legisladores en serio, porque además tú ves la ley y van así como el caballo y no ven los tratados internacionales, no ven los compromisos que tenemos firmados como país, no ven cómo están evolucionando las tecnologías, no ven los antecedentes que tenemos en las leyes anteriores. Hay cosas fabulosas en las leyes anteriores, desde la de 63, 56, 47. Bueno, hasta el Código Civil de 1928, que hay cosas que se perdieron y que eran muy importantes para esta materia, para reivindicar precisamente la creación intelectual, ¿no? Sí, Ramón. Danos chance de ir un corte. Duele mucho cortarte a ti, porque lo que estás diciendo es bien interesante, pero déjanos ir un corte y regresamos. No está tan lejos de esta situación. Fíjate que curiosamente, yo acabo de vivir esta experiencia. Yo tengo en este momento 8 novelas escritas, novelas publicadas, ¿no?, que fueron como Ediciones B, fueron después Ediciones B la absorbe Penguin Random House, y en algún momento recupero los derechos de las novelas. Y tengo un muy buen amigo, que es Rogelio Villarreal, de Editorial Océano, que es cliente de hace muchísimos años, somos muy amigos de hace muchísimos, y le hablo, le digo, y Rogelio, necesito ahora tu consejo como editor, porque no sé qué hacer con mis obras. Entonces, me invitó a comer y platica y me dice, Ramón, te voy a dar un consejo. Vuélvete tú tu editor. ¿Cómo? En lugar de llevarte el 10% de precio de venta al público de un ejemplar en papel, digo, tú vuélvete el editor, haz tu sello editorial y te vas a llevar el 70% del ingreso. Entonces, tú celebras un contrato con Amazon o con quien quieras, y entonces dices, aquí está mi obra, ya está registrada, tiene su ISBN, tiene todas las situaciones, según lleva todas las estructuras técnicas que requiere el libro para que tenga el ebook famoso, y entonces tú lo pones a la venta con ellos, se les pone un precio, y ellos mensualmente te van dando el reporte y te van depositando el dinero donde tú digas. Y aquí volvemos otra vez. Se requiere el abogado. Se requiere el abogado para que establezca con claridad las condiciones cuando se negocie con una plataforma. Se requiere el abogado para proteger el registro de la obra, para sacar el ISBN, para darle una estructura al sello editorial de ese autor. Y lo que tú estabas diciendo, eso puede pasar igual con la obra cinematográfica y con el documental, que no tiene salida. Igual, puede haber productores independientes, pero tengo esta, y además ahora la tecnología te permite tal vez no invertir millonadas. Bueno, pues estamos viendo las grandes superproducciones americanas, ¿no? Pero sí podemos hacer películas intimistas, películas mucho más concretas. Vaya, hasta con un teléfono celular, pues, hacer un documental. Entonces, sí hay caminos para llegarle a la gente, donde seas independiente, donde tengas independencia creativa y donde tú tengas el control sobre tu obra. Y lo estamos viendo, por ejemplo, ya en los grandes músicos o en los grandes intérpretes, que a lo largo del tiempo ahora están volviendo ya muy famosos, están recuperando sus derechos, están recuperando sus portafolios de sus obras para poderlas explotar ellos mismos. Creo que tenemos que encontrar esos caminos y sobre todo países como el nuestro, que estamos muy atosigados, digamos, por la cinematografía norteamericana, que es la verdad.
Sí, para que tú puedas llegar a ver cinematografías de otro país. Tienes que irte a la muestra, o tienes que irte a la cineteca, o tienes que irte de pronto a al mausoleo que digo de las artes, digo, para ver películas, digo, que realmente te puedan interesar. Ya, inclusive, hay canales de televisión abierta donde tú puedes acceder a mucha obra europea, ¿no? Incluso ya en las mismas plataformas encuentras material muy interesante, digo, a veces turco, a veces japonés, a veces chino, a veces polaco, ¿no? Entonces está abriéndose esta situación. Creo que tenemos los creadores, tenemos que debemos marchar, y aquí eso sí no es un comercial. Tienen que marchar junto con un abogado que los oriente y que los proteja, porque ¿qué es lo que está protegiendo? El patrimonio intelectual que el día de mañana va a ser para tus hijos, ¿no? No puede caer eso como un bien mostrenco, pues ya se perdió y se acabó, ¿no? Es decir, nuestra legislación ha cometido graves errores, ¿no? Por ejemplo, creo que es un error poner un 100 años por post-mortem para la protección de una obra. ¿Cuántas generaciones podrá pasar de 100 años? ¿4? ¿Tres generaciones después de ti? Entonces, bueno, a ver, el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo. A ver, ¿quién me dice qué hacía tu tatarabuelo, Fernando o Gastón? Sí, no. No, y además de pronto se dice, no, hombre, si tuve un tatarabuelo que no me acuerdo ni cómo se llamaba, que escribía para que le hicieran vistas, y era más loco que una cabra, y además se dedicaba a una cosa rarísima que era el derecho de autor. Desapareces. Oye, Ramón. Marco histórico. Y cuando menos, bueno, pues es decir, vamos creando, porque también tenemos que pensar una cosa, que toda la creación que estamos elaborando es parte de nuestro acervo cultural, es parte de nuestra identidad como mexicanos, es nuestra posición como testigos del mundo de lo que estamos viviendo en este momento. Y eso necesita ser preservado, pero sí, se necesita un abogado que diga, yo te protejo, te ayudo y te oriento, ¿no? Me he encontrado, por ejemplo, con gente, seguramente te ha pasado a ti, María Fernanda, te ha pasado a ti, Gastón, oiga, quiero proteger una idea que se me hace genial. Mucha gente dice, sí, hombre, a ver, échala y te la registran como obra literaria. Pero pues es decir, el contenido es una idea. Entonces, sabemos que las ideas no son protegidas por el derecho de autor, sino el desarrollo. ¿Qué les digo? Mira, la idea en sí no está protegida por el derecho de autor, pero de pronto puede ser una muy buena idea. Protégela, por otro lado, a través de un contrato de secrecía, ¿no? Donde no se comprometen a utilizar lo que tú estás aportando. Y siempre le he puesto dos ejemplos que dicen que parece leyenda urbana, no sé si sean verdaderamente ciertos, pero se los voy a compartir. Alguien un día se acercó con al que hacía dentífrico para los dientes, pasta de dientes, dijo, yo le puedo duplicar la producción. No, hombre, sí, dígame cómo. Usted me va a dar tanto porcentaje sobre los beneficios que se van a obtener. Bueno, sí, firmó un contrato de confidencialidad y lo único que les dijo es, hagan más grande la boca del tubo, claro. Del tubo, claro, porque salía más rápida la. Claro. Y la otra que se le atribuye a Coca-Cola. Cuando iba a comenzar, es decir, el refresco se vendía con la fórmula secreta que tiene, en un establecimiento que tenían vitroleros, o sea, ya ahí servía con el vasito, y llegó un tipo, dijo, oye, yo sé que ustedes pueden volverse millonarios con esto. ¿Cómo? Contrato de confidencialidad y un super porcentaje. Y lo único que dijo fue, embotéllela. Son ideas, ¿no? Pero en el campo del derecho de autor, el desarrollo de la idea es importante, ¿no? Y eso nos lleva, por ejemplo, a cuestiones como el plagio. Pero el plagio ya sí es el apoderamiento de una obra ajena, como propia, en parte o en parte de ella. Nuestra legislación, curiosamente, el plagio se habla en todo lado. Y tú lo sabes mucho mejor que yo, María Fernanda, como penalista, el plagio del derecho penal. Justamente. El plagio del derecho penal es secuestrar a una mujer con
O también a los hombres los secuestran a veces con deseo sexual. Pero el plagio, si vemos, no está definido en la derecha. Sin embargo, ¿cómo podemos encontrar, y lo pongo, el plagio? Es decir, cuando tú vas a atacar, que además ya se volvió pavoroso esto, es otro mal ejemplo de los legisladores que te lo voy a decir ahorita. Tú vas a impugnar un registro como autora porque alguien se está atribuyendo esa obra como propia. Es el plagio, ¿no? Y con toda la consecuencia que es el lucro del derecho de reproducciones. Bueno, es decir, yo siempre he tenido una inquietud con ese artículo de ahí que está dentro de los artículos de procedimiento, que decía que cuando se impugnaba un registro o una constancia, debía ser parte de la Secretaría de Educación Pública, decían. Después dijeron, esto va a ser el derecho de autor. Ya empezamos mal desde ahí. Y esto viene desde el 47, no es de ahora. Es decir, no es parte del instituto. Y a ver, el artículo 1 del Código Federal de Procedimientos Civiles te define quién es parte en un proceso. El que tiene un interés en que se resuelva el interés contrario. ¿Qué interés tiene el Instituto Nacional de Derecho de Autor en que se cancele un registro? Sí, ninguno. El tipo que sacó el registro, ¿no? Ya empezamos por ahí, ya le dicen parte, ya empezó ahí, ya la puerca torció el rabo. Ahí vamos mal. Después, en un momento dado, planteabas tú el asunto ante los tribunales federales. Y se aventaban la pelota, porque ya sabes que de por sí los juzgados de distrito son muy reacios a aceptar asuntos más de derecho de autor, con mayor razón. Pero de pronto se aclaró en una tesis que los tribunales que deberían tener conocimiento de este tipo de situaciones eran los tribunales federales en materia administrativa. Pero apareció un genio en la legislación y cambió y dice, no, es competencia de la sala especializada en materia de propiedad intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Donde ahí caes ahí y duermes el sueño de los justos. Yo tengo un asunto que ahí va caminando, yo creo que va bien, va bien. Es decir, el hijo de mi nieto más chico, si es abogado, va a poder tener algún día una resolución. Ve los plazos, es decir, realmente tú te metes un problema en un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y mínimo te lleva 5 años. Entonces, a ver, ¿dónde está el principio de justicia pronta y expedita? Eso es tremendo, Ramón. Y yo ahí coincido contigo en mucho de esto y yo parte se lo atribuyo a muchas de las cosas que has dicho y no es que quiera hacer un resumen porque es muy complicado quizá hacer síntesis de todo lo que nos has platicado, pero es cierto, o sea, hay un desconocimiento profundo, desafortunado por parte sobre todo de los jueces y de este poder legislativo que, como bien dices, no se han enfocado a lo que realmente necesita la materia de protección a este autor, a este intérprete, y luego, y aquí sí valga la redundancia, en la interpretación de la ley que debe de hacer un juez. O sea, ok, ya tenemos esta ley, a lo mejor es una ley perfectible como cualquier otra ley que podrán o debemos de modificarla y buscar algunas cuestiones que la actualicen, que sean más apegadas a lo que está sucediendo, pero hay un desconocimiento profundo en ministerios públicos, en jueces. Es muy difícil hacerlos ver lo que significa esta materia y cuesta trabajo, y te entiendo, porque ahora vas a la sala especializada, ¿no? Esta es una especializada, que es una sala especializada, entre comillas, pero en propiedad industrial, si lo vemos de alguna manera. O sea, tienen mucho más conocimiento de temas relacionados con marcas, medio con patentes, sobre todo con multas que aplica el INPI, pero cuando entras a una discusión en materia de derechos de autor, como bien dices, a una cancelación de una obra, cuesta mucho trabajo hacerle entender a la autoridad, bueno, a los jueces, a los magistrados, qué es de entrada una obra, cuáles son las consecuencias a lo mejor de haber registrado esto que hemos platicado declarativo y de las ideas y tal. Eso es bien difícil y eso me lleva quizá una pregunta, a dos cosas. Una, te voy a comprometer, y Marifer creo que no me va a negar, te vamos a tener que traer a otro programa porque creo que, Sí. o dos, hay mucho que platicar todavía contigo, por un lado. Y otro, basados en esto que platicas y en esta a veces frustración que tenemos como abogados en la materia, ¿cuál ha sido un asunto que a ti te ha llamado a ti poderosamente la atención
que primero dijiste, wow, qué bueno que me llegó este asunto, qué padre, ahora sí voy a poder expresar todos mis conocimientos jurídicos como abogado y lo voy a plantear en una demanda, y que cuando se resuelve dices, en la madre, o sea, ¿qué pasó, güey? En buena noticia, es cierto. Sí, 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 sí. ¿Qué asunto recuerdas sin nombres ni nada, pero conceptualmente que dices, madre mía, ¿en qué momento agarré esto cuando yo pensé que estaba más claro que el agua? Fíjate que hay asuntos, por ejemplo, el famoso artículo del 40% de reparación del daño, que si te pones a pensar letra muerta, eso viene desde, no de la ley de propiedad industrial, viene desde la ley del 73. Entonces, ahora dicen el 40% de reparación del daño o de los daños y perjuicios. A ver, espérate, ponte de acuerdo, maestro. ¿Y por qué el 40 y no el 60? Pero además, para establecer ese porcentaje, es decir, tienes que ver o el número de ejemplares o el monto de la explotación de la obra. Y en un momento, a veces, te encuentras con una violación a la ley del derecho de autor, porque dice la ley en general, donde hay una violación al derecho moral. ¿Cómo lo cuantificas? El peritaje, que además entre peritos también es otra, ¿no? Es un desastre. Es decir, y haces tu de artículo. Y yo siempre he estado peleando en este momento, esta razón, y estoy tratando de evolucionarlo en esto, para llegar a considerar que ese 40% que marca la ley es un derecho, una reparación de daño punitivo. Es decir, el daño punitivo, es decir, esa figura que vienen los norteamericanos, tú encuentras, yo me acuerdo de un asunto que leí hace muchos años, había un periodista llamado Quentin Reynolds, y la cadena Hertz, y un periodista, lo ataca durísimo a este hombre, y además viene una demanda brutal por difamación y por calumnia. Y finalmente el jurado falla a favor del periodista. Dice, por reparación del daño, te voy a dar $1,000, pero por daños punitivos, 5 millones. Si el daño punitivo es una sanción que sea ejemplar para que el violador no vuelva a incurrir en una violación de la naturaleza o desanime a otros a hacerlo. Yo creo que ese 40% que marca la ley debería ser un daño punitivo. ¿Por qué? Porque es una ley de orden público. Porque además tiene otro fundamento mucho más adentro, que es que el derecho de autor es un elemento de desarrollo cultural. Es decir, mucha gente dice cultura y derecho de autor se contraponen, no es cierto. Este es el artículo 27 de la Convención, la Declaración de Derechos Humanos de la ONU, donde coinciden, ¿no? Y el derecho de autor, si respetas la creación, esto está respetando una evolución de la cultura. Asuntos. Muchos asuntos he caído yo, sobre todo mucho por el problema de uso indebido de una fotografía, ¿no? Es decir, o qué implica también el derecho a libertad de expresión en ese tipo de cosas. Y ahí te encuentras cosas que se tocan, la libertad de expresión y el derecho de autor, obviamente, se tocan. Y sí hemos encontrado, sí he enfrentado este asunto muy complejo en ese sentido. Y la prueba es terrible, ¿no? Encontrar el concepto de prueba. Digo, se despenalizó la difamación y la calumnia hace mucho tiempo, pero ahora es parte de esa estructura del código del artículo 1916 del Código Civil Federal, donde te pone lo que es la difamación y la calumnia como elementos que requieren la reparación del daño. El problema es la reparación del daño. Y tú lo has planteado, y planteas una cosa muy interesante, y yo me he encontrado, de pronto un día me encuentro ante una demanda que nos hace alguien, a un editor por una fotografía, en un procedimiento de infracción en materia de comercio. Se peleó 3 años, y lo gané, y gané el asunto. ¿Por qué? Porque no había ese perfil, lo que fuera. Pero si te pones a pensar, si me pongo a pensar de la parte del abogado contrario, que voy a demandar una infracción en materia de comercio de derecho de autor, te tardas 3 años peleando.
y de pronto para que te resuelvan el asunto, y de ahí todavía de ahí vas al amparo y a la revisión, y si eres 4 años, estás peleando, y te vuelves litigante del fisco, Sí. porque sí, le van a aplicar la multa, y el señor que está lesionado en sus derechos, ¿dónde lee? Claro. No, ese es el gran problema. Creo que esas infracciones o esos procedimientos realmente vinieron a afectar nuestra materia. Cuando debería crearse un procedimiento sumario por violación a los derechos de autor que debería estar incorporado, como por ejemplo, los tribunales, no estoy hablando del hilo negro, bueno, los juicios en materia de arrendamiento, por ejemplo, ¿no? Sí, procedimientos mucho más sencillos, donde tú en 6 meses, y además yo diría bidistanciales, contra la sentencia el amparo, nada de que me voy a chicalear a la apelación y ahí me vuelvo. Los recursos que no son de previo especial pronunciamiento se resuelven. Es decir, no estamos inventando el libro negro, lo encuentras en los procedimientos administrativos. Llevémoslo al ámbito jurisdiccional. Entonces, sí, bueno, tú presentas una demanda y el juez le da entrada a la demanda, viene la contestación y en ese momento te cita a una audiencia de conciliación. No hay de acuerdo, no, abrimos la litis y abrimos el periodo de prueba, ¿no? Es decir, ¿qué litis consorcio? ¿Qué conexidad? ¿Qué la falta de legitimación, pero vas al final, ¿no? Pero entonces sí hay cuestiones de incompetencia, ¿ok? Pero eso se agilizaría muchísimo la situación. ¿Qué es lo que nos está pasando con el derecho de autor en este país en este momento? Está en crisis. El propio Instituto Nacional de Derecho de Autor no puede sobrevivir con un presupuesto de 179 millones de pesos que le dio en el último ejercicio de Hacienda. 169 millones de pesos. Cuando tenemos simplemente para organizar y digitalizar todo ese acervo de registro que tenemos desde el siglo pasado, no alcanza ese dinero. ¿Dónde tienes a la gente capacitada ahí que pueda ser, digamos, un venero de nuevos abogados? Abogados jóvenes que van a hacer servicio social, que de pronto si estuvieran bien canalizados, pueden dedicarse más a la materia. ¿Qué pasa con el arbitraje? Ahí me tocó un tema bellísimo cuando lo estaba con Montoya Jarquín, si se habló del arbitraje. Entonces, a mí me tocó el tema mejor de todos, ¿no? La lista de árbitros. Y entonces dije, señores, en esa lista de árbitros no están todos los que son ni están están todos los que están. Le dije, ¿por qué no? A ver, ¿tú has llevado arbitrajes, o Gastón, o tú, ¿verdad? Ni uno. Creo que yo llevé una vez un arbitraje. Uno. Y acabó arreglándose, fuera del árbitro. Bueno. Pero ¿sabes qué pasa? A ver, ¿por qué tú le tienes, digamos, respeto o le tienes un valor al notario público? Porque para ser notario público tienes que demostrar un profundo conocimiento del derecho. Claro. ¿No? Entonces, confías en un notario. A ver, en un árbitro, ves la lista y dices, ¿en quién confío? Entonces, agarran esa lista por cuestión de currículum. A ver, vamos a hacer las cosas entonces bien. Universidad, la que quieras, la UNAM, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Vamos a ver un curso especializado de Derecho de Autor, pero de 1 año. De 1 año, pero en serio. Digo, para que pases ese examen tienes que estudiar a fondo y de veras. Eso por un lado. Y por el otro lado, a través de la Facultad de Derecho, ¿no? Vamos, de la que quieras, la universidad que quieras, tienes que llevar un curso también de 1 año de Derecho Procesal. Cuando estás calificado dentro del Derecho Procesal y del Derecho de Autor, esa persona que ha pasado un examen muy perro, entonces sí puede ser árbitro. Ahorita no Oye, Ramón, se nos está acabando el tiempo. Ajá. Pero para cerrar este magnífico programa, bueno, yo tengo 2 cosas. La primera, que agradecerte como siempre dispuesto a estar con nosotros, siempre dispuesto a compartir lo que sabes. Y hay un tema que normalmente sale cuando damos cursos o cuando hacemos un taller.
Es de esos famosísimos mitos que la gente al final del curso siempre te pregunta. ¿El himno nacional mexicano no es de los mexicanos? No, sí lo es, porque además es una obra que está fuera de un contexto de protección, ¿no? Digo, en un momento dado que Gabriel Arrea lo vio porque lo habían registrado en Estados Unidos, porque es un registro que le echa abajo, es decir, es el himno del país, es como si ahorita venimos a registrar aquí las barras y las estrellas, ¿no? Decimos, y todos ahora sí los gringos que además en las peleas de box, échame una tajadita porque estás cantando el himno, ¿no? No, yo creo que el himno nuestro está fuera de contexto de protección porque es un bien nacional. 100%. Y la segunda cosa, quiero hacer publicidad de este libro maravilloso que se llama Anecdotario del Derecho de Autor, de Intérpretes, Autores y Justicia, escrito por Ramón Obón. Cómprenlo, está bien sabroso, se lee súper rápido. Y cuéntanos, ¿cuál es el que sigue, Ramón? Bueno, sí, conoces tú el de Derecho de Autor y Cine. Sí. ¿No? Que me lo publicó la UNAM, y en ese momento estoy acabando uno sobre gestión colectiva. Pero precisamente muy enfocado a lo que tú y Gastón están diciendo. Es un libro que obviamente no deja de ser técnico, ¿no? Pero tiene que ser accesible para los escritores, para los pintores, para los artistas, que sepan qué es una sociedad de gestión colectiva y cómo pueden proteger sus derechos e incluso cómo pueden actuar dentro de la propia sociedad, dentro de qué derechos y obligaciones tienen, es decir, cuáles son las finalidades de una sociedad de gestión colectiva. Ya está bastante adelantado, creo que es el próximo que vamos a publicar. No, pues qué maravilla, Ramón. De verdad no dejes de escribir porque es lo que se necesita, ¿no? O sea, aquí estamos poniendo un granito de arena en la difusión, quizá hoy verbal, porque desafortunadamente la gente quizá le cuesta trabajo a veces sentarse a leer, pero por lo menos a través de estos medios de comunicación, tratar de llevarles un poco de lo que es la materia, pero lo que has hecho tú para los que nos dedicamos a esto, de verdad es encomiable, de agradecerse, de cuidarlo, y no hay biblioteca de abogado que se dedique a esta materia que no tenga tus libros. Yo te quiero agradecer muchísimo que estés aquí, pero sí te quiero comprometer a que regresemos pronto a un siguiente programa. Tú nos darás la fecha, porque No, ustedes díganla, pues, ya que ustedes quieran. hay muchos temas que están aquí, que hay que platicar contigo y que me gustaría que la gente escuchara de ti, de todo esto que sabes tú, de justo de los intérpretes, porque eres uno de los abogados que más ha estudiado el tema de intérpretes, de derechos conexos, de temas de reservas de derechos, de nombres de artistas, que es una cosa que hemos convivido y platicado. Entonces, Mafer, hay que casi jalarle las orejas para que venga con nosotros muy pronto. Oye, no, yo creo que mejor lo hacemos como dijiste, Gastón. La próxima vez en una cantina, Eso con seguro. un tequila de por medio y con Ramón Obón. Pues fíjate que no es mala idea, Fíjate Prometido. que yo daba la clase, cuando daba la clase de escritores, en la escuela de escritores, la época de supercalor, enfrente de la escuela y en Coyoacán, había un chacarrito de segundo piso y les daba la clase arriba de ese chacarro a todos, muertos de calor, todos bebiendo cerveza, ¿no? Entonces decía, bueno, si no les entra el derecho, cuando menos se van a emborrachar. Era muy divertido. No, pero de verdad, Gastón, muchas gracias por haberme invitado a más. Son ustedes muy generosos, muy lindos como amigos y muy generosos en sus palabras. Y cuenten conmigo de veras cuando ustedes quieran. Vamos a hacer una cosa, si te parece, María Fernanda. No sé cómo se está difundiendo esto al público. ¿Qué te parece si conseguimos unos ejemplares del anecdotario para la próxima vez y los regalamos, no sé, a las personas? ¡Wow! Seguro, sí, por supuesto, por supuesto. Oye, gracias. No, Y pues entonces, muchísimas gracias. tal vez yo creo que la Hagan próxima vez preguntas vamos a para ver el programa. ¿cuándo será la fecha? ¿Cuándo será la fecha? Lo que quieras. Nos juntamos los tres y vemos exactamente cómo estructurar qué tema que nos interesa más o menos desarrollar. Claro. Hoy ya estuvimos hablando de chile dulce y de manteca, pero creo que de todos modos fue interesante o ha sido interesante lo que hemos platicado. Bueno, déjenme darle la salida al programa. Déjenme decirle al público que si está interesado en uno de estos libros de Ramón Obón, tienen que mandarnos sus preguntas para una de nuestras próximas emisiones. Y de verdad, nuevamente, gracias, Ramón. Te quiero, tú lo sabes.
Claro. Soy lo que soy por ti y de No, verdad estoy tampoco. muy Ay, agradecida. qué linda eres, ¿no? Pues Te qué mando un linda. beso grande. Gastón, como siempre, un placer compartir contigo este espacio. Muchas gracias. Gracias. Los mando un gran abrazo a los dos. Igualmente, muchas gracias, Mafer, muchas gracias, Ramón, y nos vemos pronto.